¿qué significan? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley? Estamos en los últimos días de la vida de Jesús y como hemos comentado ya tantas veces, Jesús está en este conflicto con los líderes religiosos de su pueblo, la nación de Israel. Son sus peores enemigos y lo irónico es que estos tipos religiosos sinceramente creen cada palabra de la Biblia, igual a nosotros. Y están tan equivocados que en pocos días van a entregar a su Mesías a ser crucificado. ¿Cómo es posible? Y yo creo que en gran parte es por no entender la diferencia que acabo de explicar entre lo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley. Porque en cada parte de la Biblia, en cada historia, en cada doctrina, en cada pasaje, aparece en alguna forma u otra el corazón de Dios. Y si no tenemos mucho cuidado, es posible perder el corazón de Dios y quedarnos con nada más reglas, doctrinas y palabras vacías. Y es precisamente lo que está pasando acá. Las cosas poderosas pueden usarse tanto para bien como para mal. Las armas, la energía nuclear o la Biblia. La Biblia puede usarse para bien, también para mal. Desde el principio, las palabras de Dios han formado un campo de batalla. El mundo fue creado, dice la Biblia, por ¿qué? La palabra de Dios. Y el primer ataque de Satanás contra seres humanos en estado de inocencia, en el huerto de Edén, lo efectuó por medio de torcer, ¿qué cosa? Las palabras de Dios. El ataque personal de Satanás contra Jesús, igual, lo efectuó por medio de usar las palabras de Dios de manera incorrecta. Una de las características peores y a la misma vez una de las características más peligrosas de la religión es utilizar la Biblia para manipular y controlar a otras personas, o para justificar que algunos pecados son peores que otros, o para obtener poder personal en lugar de buscar la gloria de Dios. Y es posible comenzar bien, pero terminar mal, por no entender la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Ahora, ¿cómo es que dije hace poco que en cada pasaje podemos ver en alguna forma u otra el corazón de Dios? Vamos a ver la historia que tenemos a la mano esta noche, Lucas capítulo 20. Vamos a leer la historia aquí comenzando en versículo 27 hasta el versículo 40 esta noche. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer.
Suena como algunos pastores que he conocido. En serio. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Observemos, Jesús menciona a los saduceos y luego los escribas se apresuran a insertar sus comentarios al final para indicar que están de acuerdo con Jesús. Interesante, porque los escribas no estaban de acuerdo con los saduceos, pero los dos pierden de vista el punto de verdad divina que Jesús quiere comunicar. Y lo que Jesús quiere comunicar es el corazón de Dios. No las partes técnicas de la ley, sino la naturaleza, la teología, si quieres usar la palabra, de Dios mismo. Qué interesante que Lucas menciona a los saduceos, porque Lucas normalmente no hace mención de las diferencias denominacionales de los judíos. Aquí, sin embargo, él menciona específicamente a los saduceos. A diferencia de los fariseos, los saduceos tendían a ser un grupo un tanto aristocrático y son una especie de contradicción. Y les digo por qué. Porque en primer lugar, los saduceos son liberales en el sentido de que no creían en la resurrección del cuerpo. Supuestamente por la influencia de la cultura griega que los rodeaba. Pero por el otro lado, son conservadores en el sentido de que estaban totalmente comprometidos con la Torá y la ley de Moisés. Para ellos Moisés, todo. Los saduceos habían observado a los fariseos en repetidas ocasiones intentando atrapar a Jesús en sus propias palabras. Y cada vez les salía el tiro por la culata y al ir buscando lana salieron trasquilados. En cada caso. Los fariseos eran los fundamentalistas, digamos. En su mayoría son laicos, estudiaban la Biblia no en los seminarios, sino en casas, en las sinagogas. Los saduceos son, digamos, la gente académica del día, y los escribas también una parte académica, pero no están totalmente de acuerdo con los saduceos. Ahora, una de las pasiones de los saduceos es negar la resurrección física del cuerpo. Para ellos, como los griegos, todo es espiritual. O sea, el cuerpo no cuenta para nada. Entonces, ¿qué importa el cuerpo? Uno muere, así es. Es todo. No hay resurrección del cuerpo en su juicio. Ahora, aquí, escuchando a Jesús, ven una oportunidad para ganar una discusión. Versículo 28 dice, Maestro, Moisés nos escribió. Ahora, noten dos cosas. Primero, dicen Maestro, no Señor. Sus discípulos dicen Señor,
Ellos dicen maestro, que es una palabra de respeto, muy aceptada esta palabra en la sociedad, pero no es su Señor. En segundo lugar, Moisés nos escribió. Ahora, ¿qué están haciendo? Aquí viene la pregunta, ¿no? Entonces, están preparando la trampa para Jesús. Jesús, maestro, Moisés nos escribió, es decir, Jesús, ¿estás de acuerdo con Moisés o no? O sea, ese es el punto principal para ellos. Esa es la trampa. Los saduceos creían en la inmortalidad y que se obtenía a través de que los descendientes del individuo mantuvieron vivo el linaje. Esta es la creencia de ellos. Y se proponen demostrar que es ridículo creer en una resurrección literal. Y por eso ponen esta pregunta tan absurda. Una mujer que se casa con una persona y luego él muere y después con su hermano y hasta 7 hermanos. Entonces, en la eternidad, ¿es la mujer de quién? ¿De cuál de los 7? Ahora, claro que es absurdo la pregunta. Pero ven lo que ellos pretenden hacer. Atrapar a Jesús. Jesús, ¿estás de acuerdo o no con Moisés? Ahora, ¿por qué es tan importante creer en la resurrección? Hace poco celebramos el día de la resurrección. Para el creyente, un día muy importante. ¿Por qué? Uno podría ser creyente sin creer en la resurrección. Vamos a escuchar las palabras de Pablo. Primera de Corintios 15, versículos 12 al 17. Primera de Corintios 15, 12 al 17. Pero, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Algo serio. Ahora, aquí podemos ver 2 enfoques opuestos en las Escrituras y ambos equivocados. Ahora, importante entender que uno puede creer la Biblia y estar totalmente equivocado, hasta matar al Mesías, porque la Biblia tiene que entenderse dentro de su contexto correcto, su contexto histórico, cultural, teológico, etc. Entonces no basta decir, bueno, yo tan solo creo en la Biblia. Pues el diablo también. Hasta cita la Biblia. La tiene memorizada. ¿Y qué? Por eso esta diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley, el corazón de Dios, por eso es tan importante. Los fariseos creían cada palabra de las Escrituras literalmente, pero sin darle mucha importancia a su contexto o su aplicación. Tendían a irse a los extremos. Diezmaban hasta sus especias. Inventaban reglas que elevaban al mismo nivel de autoridad de las Escrituras. Es decir, agregaban cosas, sus propios principios,
sus propias enseñanzas a la Biblia para llegar a decir que tenía la misma autoridad que tiene la Biblia. Los saduceos, el otro grupo, también creían cada palabra de las Escrituras, pero tenían una actitud selectiva en cuanto a lo que decidían aplicar o lo que no. Tenían una menor estima de las Escrituras y su tendencia era entenderlo todo como si fuera simbólico nada más. O sea, yo creo en la Biblia, pero es un símbolo nada más, pero sin tomar en cuenta su contexto. ¿Y cuál grupo tiene la razón? Ninguno. Los dos equivocados. Esta historia no se trata de responder preguntas complicadas o resolver situaciones hipotéticas. Esta historia tiene el propósito de descubrir dónde está el corazón de Dios en las Escrituras, en su contexto correcto. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Porque nosotros también decimos creer cada palabra de las Escrituras. Ahora, puede ser que estás aquí esta noche y no estás de acuerdo, está bien, es su derecho, por supuesto, y le respeto. Pero la mayoría de nosotros que estamos aquí, que somos parte de la iglesia, decimos lo mismo, decimos creer cada palabra de la Biblia. Pero las estudiamos para comprender de manera correcta lo que la Biblia dice en su debido contexto. Como digo, el contexto de la historia, el contexto de la cultura del día, su idioma, su gramática y en el contexto del resto de la Biblia. Cuando nosotros hablamos y hablamos de una cosa importante, mira qué fácil es sacar nuestras palabras fuera de contexto para decir otra cosa. Lo podemos ver todos los días entre los políticos y todo lo que pasa en la tele, todo eso en el internet, sacando palabras fuera de contexto para torcer el sentido. Es precisamente lo que sucede muchas veces con la Biblia. Así que, a medida que nuestra cultura va cambiando, la aplicación de las Escrituras va cambiando. Fíjense, ¿qué acabo de decir? A medida que nuestra cultura va cambiando, la aplicación de las Escrituras también va cambiando. En la medida que crezcamos, nuestro entendimiento de las Escrituras va cambiando, pero la verdad no cambia. Me explico, la Biblia no cambia. No es que la Biblia esté cambiando, no es así. Pero nuestro entendimiento cambia de acuerdo a nuestro entendimiento, madurez, sabiduría, y la aplicación cambia porque el mundo está cambiando. Pero los principios, la verdad es la verdad, es la verdad, es la verdad. Y no cambia. Pero cómo usamos la verdad, sí cambia. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No una porción, no. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense lo que les voy a decir. Toda la Biblia ha sido escrita para nosotros, pero no toda la Biblia ha sido escrita a nosotros. ¿Entienden la diferencia? Toda la Biblia ha sido escrita para nosotros, porque podemos aprender de toda la Escritura, porque cada palabra es inspirada. Y es útil. Nos enseña, nos corrige, nos encamina. Claro que sí.
pero no toda la Escritura ha sido escrita a nosotros. Para comenzar, la mayoría de nosotros no somos judíos. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay tantas reglas, tantas cosas, tantos mandamientos específicos dentro de la cultura y la religión de los israelitas. Y no somos israelitas. Entonces, esto no fue escrito a nosotros, pero cada palabra fue escrito para nosotros. ¿Me explico? ¿Que sí, que no? Eso es tan importante, tan importante. Y es necesario comprender el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo. Pero no vivimos bajo el Antiguo Testamento gracias a la obra de Cristo Jesús. Me da mucha tristeza hoy en día, sobre todo en México, Brasil y otros lugares, hay pastores evangélicos que llegan a creer que son judíos. Y comienzan a hablar con palabras hebreas, me imagino que les da la impresión que son inteligentes o no sé qué, pero quieren traer a sus congregaciones bajo la ley de los judíos. Lo cual es negar todo lo que Jesús hizo. Y es contradecir el resto de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver, Romanos 10:4. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, no es que el Señor anula la ley, Él realizó, cumplió la ley. Y por eso nosotros no vivimos bajo la ley. Me explico, no es decir que no importa, que no. Claro que, otra vez, toda la Biblia ha sido escrita para nosotros, pero no necesariamente a nosotros toda la Biblia. Por eso tenemos que considerar el contexto. No podemos abrir tan solo la Biblia así para decir, mira lo que dice la Biblia. Sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Gálatas 2, versículo 16. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, menos aquel pastor que quiere ser judío. No, nadie será justificado. Nadie, ni uno, nadie. Versículo 19, siguiendo lo mismo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de hacer lo que yo quiera. No, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está claro. La ley, dice Pablo más adelante, es como un ayo, como un maestro que nos trae a Cristo y permanece como un testimonio glorioso de lo que Jesucristo hizo. Y también nos ayuda a comprender la profundidad de la misión de Dios a lo largo de la historia. Cuando entendemos la totalidad de lo que es la Biblia, entonces podemos entender que desde antes de la creación, Dios ha tenido en mente precisamente lo que iba a hacer.
Dios no es un Dios reaccionario que dice, ¿qué hicieron? ¿Ahora qué hago yo? No, no, no. Dios desde antes del principio ha tenido su plan. Y a través de toda la historia ha operado Dios. Y nosotros a veces no entendemos esto. A veces veo la presión bajo la cual operamos. El Señor me está llamando a ir a misionero a la China, Afganistán o lo que fuera, porque si no voy, esas personas van a ir al infierno y será mi culpa. No, honestamente no. Bien puede ser que Dios quiera usarte en X lugar para ser su mensajero, pero quiero recordarles algo. Hace muchos siglos había un señor en Irak. No se llamaba Irak en aquel entonces, pero este señor se llamaba Abraham. Era idólatra, según lo que nos dice la Biblia. Venía de una familia de idólatras. Y un día, el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, le apareció. Y dijo: Abraham, te he escogido. Y te voy a dar esta tierra que nunca la has visto. Y te voy a bendecir como no tienes idea. No porque has sido más espiritual que los demás, que has orado más, que no, porque la verdad es que has sido idólatra. Pero ahora me conoces. Te voy a llevar a esta tierra y tú vas a dejar tu familia, tu tierra, tus cuentas bancarias, tu trabajo, tu fábrica, tu coche, lo que fuera, y tú vas a ir conmigo a esta tierra. Y Abraham llega a lo que hoy día se llama Palestina, Israel. Fíjense, no tiene la película de Jesús, no tiene emisoras cristianas, no tiene tratados, nada publicado, ni tiene Biblia. No tiene ni iglesia ni sinagoga. Él. Y Dios dice: quiero que vivas acá, en medio de estos paganos, de estas personas que todavía no me conocen. Quiero que estés aquí para vivir tu vida y yo te voy a bendecir. Y así lo hizo. Y a veces lo hizo bien y a veces lo hizo mal. Fracasó varias veces como nosotros, pero ¿saben qué? Aún en sus fracasos, sus vecinos vieron la realidad de su fe y la sinceridad de su corazón y la gracia de Dios. Pero ¿y qué de esas personas que no tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo? No sé. Lo que sé es que Dios lo tenía contemplado. Pero si uno tiene una esposa y muere y la esposa se casa con su hermano y él muere y se casa con el otro hermano ¿ya ves a dónde vamos? Yo no sé. ¿Qué pasó con ese? Yo no sé. Lo único que entiendo es lo que Dios le dijo a Abraham y que Abraham le obedeció. Y que fue parte de este plan increíble desde antes de la creación hasta el final del libro de Apocalipsis. Y de repente nos quedamos admirados, atónitos. ¡Ay, Dios! Señor mío. Yo tan solo soy una parte pequeña de lo que tú estás haciendo en este mundo y a través de toda la historia. Así es. Por eso cuando vamos al Antiguo Testamento y uno está leyendo en su devocional esta mañana en Levítico capítulo 19 y ve algo en cuanto a tatuajes, y usa eso para hablar con su hijo de 19 años.
Y entonces pregunta por qué no quiere venir a la iglesia ya. Porque el padre, a pesar de su sinceridad, y obvio que no le gustan los tatuajes, pero no entiende el contexto. Que en el contexto cultural del Antiguo Testamento, en los días en cuando se escribió el libro de Levítico, tatuajes tenían un significado totalmente diferente a lo que tienen hoy día. Nada que ver. Nada que ver. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes que salir y buscar un tatuaje. No es lo que estoy diciendo. Puede ser que es tu gusto o no. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pero el punto es, no vivimos bajo este sistema porque estamos hablando de otro contexto. Y si eso quieres aceptar, entonces en el mismo contexto la ley dice que si tú no tienes pararrayos en tu casa, estás pecando. Y además, en el mismo contexto, dice que si tú tienes el denuedo venir esta noche a la iglesia de Cristo Jesús con ropa de telas fabricadas de materiales mixtos, igualmente eres pecador. Así dice la Santa Biblia. Entonces, ¿quién tiene el derecho de escoger cuál porción vamos a aplicar o no? Por eso, dice la Biblia, tenemos que ser como obreros fieles para entender cómo dividir bien la palabra del Señor. Es decir, entenderla dentro de su contexto correcto. Implica un poco de trabajo, pero se puede. Y estos líderes religiosos en los días de Cristo nos dan un ejemplo de individuos que utilizan las verdades divinas para sacar adelante una agenda personal. Jesús nos da el ejemplo de buscar el corazón de Dios que aparece en cada historia y cada palabra de la Biblia. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Bueno, muchachos, mejor sentarse porque me va a costar como 12 horas explicarles los detalles de esta situación tan compleja. No. ¿Qué hace? Jesús nos muestra que debemos buscar el corazón de Dios y el espíritu de la verdad, no la letra de la ley. Los líderes religiosos buscaban debatir sobre detalles y especulaciones de las Escrituras, mientras que ignoran los temas más importantes, exactamente como muchos lo hacen hasta el día de hoy, utilizando las palabras de la Biblia como instrumento para avanzar su agenda personal, para controlar, para manipular, para pretender que tienen la autoridad de decirte cómo vivir cada fase de tu vida. No, mira, yo puedo enseñarles lo que dice la Biblia. Yo no tengo la autoridad de decirte cómo vivir tu vida. Lo siento mucho. Hoy alguien me recordó de algo que pasó hace muchos años, personas que nunca o que no han estado en esta iglesia desde hace muchos años y seguramente ni saben quiénes son, pero hace muchos años hubo un caso de un joven que andaba de novio con una señorita, normal, y él estaba tan locamente enamorado de ella. Y resulta que un día conoció a otro chico y ella se enamoró locamente de él y rompió con el otro. Y él tan enojado y vino a los pastores de esa iglesia reclamando disciplina eclesiástica porque ella tuvo el coraje de terminar el noviazgo con él. Y obviamente es la persona más importante en el universo. ¿Cómo es posible que no quiere ser el novio de él?
Y cuando los pastores dijeron, lo siento mucho, pero así es la vida. Mira muchacho, así es la vida. Se fue de la iglesia porque no lo apoyamos. ¿Qué buscaba? Buscaba usar la Biblia para avanzar su agenda personal. Es entendible. Todos somos seres humanos y todos pasamos estos momentos de pasión y error, obviamente. Pero estos líderes, en lugar de guardar la unidad de los creyentes, se dividen sobre temas que no son el asunto principal. Ahora, quiero decirles algo. Estoy totalmente convencido que Jesucristo vendrá otra vez. De eso no hay duda. Ahora, ¿cuándo habrá el rapto? No sé, tengo algunas ideas. ¿Y habrá un rapto o no? Bueno, yo creo que sí, pero si no, Cristo viene. Me explico, hay tantos detalles, pero el rapto será antes de la tribulación o en medio de la tribulación o después de la tribulación. Bueno, yo tengo algunas ideas y opiniones, está bien, pero les digo lo que creo. Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Y esto es, vivimos en una cultura ahora tan dividida. Y lamentablemente esto a veces se mete en la iglesia. Y si alguien no está totalmente de acuerdo con lo que yo creo y lo que yo enseño, ya no podemos ser amigos. El otro es hereje. Él no cree que habrá rapto de la iglesia, es hereje. Puede estar equivocado, pero no es hereje. Este tipo cree que el bautismo es por aspersión, no por inmersión. Bueno, yo tengo mis ideas también. Me explico. O sea, hay cosas donde tenemos que trazar la línea. ¿Quién es Cristo? Dios en la carne. ¿Qué hizo? Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y vendrá otra vez. ¿Y cuál es la norma de nuestra fe? La Biblia, divinamente inspirada. Mi entendimiento no es perfecto, pero la Biblia sí es perfecta. Y todo esto es la diferencia entre buscar la letra de la ley y el espíritu de la ley, el corazón de Dios, la gracia de Dios en la ley. Así que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del calvinismo, estamos hablando de diferentes traducciones y versiones de la Biblia y todo eso, pueden ser cosas importantes, no digo que no, pero lo que digo es que no son las cosas principales. Y cuando Cristo es atacado por estos teólogos y hombres religiosos queriendo atraparlo para ganar su propia ventaja, para avanzar su propia agenda, Él rehúsa jugar con ellos. 1 Timoteo capítulo 1, no hay que buscarlo, pero en los versículos 3 al 7, Pablo advierte a Timoteo que evite dedicar su tiempo a palabras ociosas y a debatir mitos y genealogías sin fin, que lo que hacen es alimentar especulaciones en lugar de edificar a los creyentes. Y la tarea del líder no es especular, es edificar el cuerpo de creyentes. Ahora, estamos en una clase, yo puedo decir, bueno, yo les voy a decir lo que a mí me parece, no estoy seguro, es mi idea, y está bien compartir las ideas que tenemos, pero hay momentos para decir que al tercer día Cristo salió de la tumba, punto. Él resucitó y vimos por qué es tan importante. Porque si no resucitó, siempre estamos en nuestros pecados. Entonces no es tan difícil entender la diferencia entre las cosas básicas y los pormenores
que pueden tener alguna relevancia, por supuesto, cierta importancia en ciertas situaciones, pero que ninguno de nosotros tenemos un entendimiento perfecto ni completo. Pero Jesús, al contrario, se enfoca en lo principal, porque Jesús está en una misión de morir por nosotros y de tratar con el problema del pecado y la vergüenza, y al mismo tiempo Él está haciendo discípulos y preparándolos para que ellos vayan y hagan lo mismo. Y a propósito, esta es nuestra misión también, es la misma. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío, dijo el Señor. Los discípulos genuinos buscan vivir según el espíritu de las Escrituras, difundiendo las buenas nuevas de Jesucristo y reproduciéndose en otros discípulos. Y por eso pregunto, ¿cuál es tu tema principal? ¿Cuál es tu tema principal? Hace muchísimos años, en el siglo pasado, cuando yo era pastor juvenil aquí en esta iglesia, tuvimos un estudio bíblico para universitarios. Y había un señor en esta ciudad y su misión en la vida fue convencer a todo creyente que el arrebatamiento de la iglesia iba a suceder en medio de la tribulación. ¿Ok? Está bien. Pero vendría esperando fuera del lugar en donde íbamos a realizar los estudios bíblicos para regalar apuntes y grabaciones y tratando de convencer a los chicos que iban llegando al estudio bíblico, que tan solo querían estudiar la Biblia y pasarlo bien, y él estaba ahí tratando de convencerles porque era su misión en la vida, y yo tuve que confrontarlo y le dije, mira, que si tú quieres creer esto, está bien, yo no estoy de acuerdo, pero somos creyentes. Y me dijo, ya no recuerdo la historia, pero algo le había pasado, que era profesor en alguna universidad cristiana, algún instituto bíblico, y lo echaron por creer esto, y por eso dedicó el resto de su vida a propagar esta doctrina. Estoy pensando yo, qué desperdicio. Qué desperdicio. Hablando de cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros, les aseguro que no es eso. No es eso. Hay cosas que pueden ser importantes, pero no vale la pena invertir toda tu vida predicando algo que 5 minutos después de la venida de Cristo no tiene ninguna relevancia. Qué triste haber invertido tu vida haciendo algo que 5 minutos después del regreso de Cristo a la tierra no importa. Nada. Y llegar a realizar que has desperdiciado tu vida. Qué lindo estar con Cristo. Qué lindo tener la vida eterna. Qué horrible pensar en haber desperdiciado toda la vida. Jesús aborda el tema de la resurrección, no la pregunta absurda. Eso es lo que hace. ¿Qué hace Jesús? Ignora lo absurdo para ir directo a lo más importante. Versículo 34. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, fíjense bien, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. A propósito, eso no dice que son ángeles, es una posible interpretación, pero en el contexto el Señor está diciendo, igualmente los ángeles que no mueren, nosotros vamos a ser como ellos, que vamos a resucitar y no vamos a morir. No dice que San Pedro nos da alas en el momento de morir. No dice que vamos a andar ahí de nube en nube con arpas y no es eso lo que
el Señor está diciendo. Pero hay personas que van a pasajes como este, sacando palabras fuera de contexto. Interesante. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, contraste entre este siglo y aquel siglo de la resurrección. ¿Qué está diciendo el Señor? Simplemente esto. La vida aquí y ahora no es igual a la vida que vendrá luego en la resurrección. ¿Pero cómo? No nos da detalles. Pero, voy a reconocer a mi perrito. No dice nada. Nada. Hijos de la resurrección. Versículo 37 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Jesús confronta directamente a los saduceos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, qué deshonestos ellos. Porque todo el mundo sabe que no creen en la resurrección. Pero la pregunta que tienen para Jesús tiene que ver con la resurrección y ellos ni creen en la resurrección. Obvio que tienen agenda personal. No es su curiosidad, no es su deseo de conocer a Dios mejor. No es eso. Quieren atrapar a Jesús. Punto. Y sabiendo que ellos reverenciaban a Moisés, Jesús usa el caso de Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando al hablar con Dios, éste se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ellos necesariamente deberán estar vivos, como los ángeles, que no van a morir, y ellos tampoco. Y si ellos tenían alas, no sé, no me explicaron, no sabemos. Pero Jesús apela al espíritu de las Escrituras, no a la letra de la ley. Porque el propósito de la ley, que permitía a un pariente varón tener hijos de la viuda de un difunto, en perpetuar el linaje de la cultura de la nación de Israel en los tiempos bíblicos y perseverar la integridad de las tribus y todo esto, no. Su propósito no era crear un sistema complejo de situaciones hipotéticas quiero decir. Jesús no teme violentar el sistema complejo de reglas de los fariseos y los escribas, un sistema que ellos mismos han construido alrededor de la ley, y decirles cosas tales como, por ejemplo, que el día de reposo había sido hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. ¿Qué está pasando? El corazón de Dios. No, es que el hombre tiene que guardar el día sábado. En cierto contexto sí. Pero el Señor dijo, hay que entender que Dios hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué está haciendo el Señor? Buscando el corazón de Dios, buscando el espíritu de la ley. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es mantenernos bajo la ley. No, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, como la fe de los saduceos y fariseos. Así que nosotros tenemos que escoger, porque también estamos en la misma condición, la misma posición, el espíritu de las Escrituras o la letra de la ley. ¿Quieres aparentarte judío? Bien, pero como dice Santiago, tendrás que vivir toda la ley. ¿O estás nada más jugando iglesia? ¿Estás nada más inventando algo porque no sabes qué más decir? ¿O es la ley o es la gracia?
O es el espíritu o es la letra. O es la gracia o la ley. Y esta elección nos afecta más de lo que quisiéramos reconocer. ¿Cuántas veces hemos usado, yo también, la letra de la ley para juzgar a otro? Pienso en los primeros años de ser creyente, algunas de las cosas que hice, que dije, por ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos por problemas, sufrimos. ¿Por qué? Para aprender, para profundizarnos, para ganar sabiduría y conocimiento. Vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Tenemos el testimonio de las Escrituras, 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Quieres andar todo el día hablando hebreo? ¿Quieres guardar todas las fiestas y todo esto como si fuera una cosa interesante? ¿Sabes qué? Esto te va a matar. Y va a matar a las personas que te siguen. Es lo que dice la Biblia. Pero no. Es lo que dice la Biblia. Trae muerte. Oh, la ley, importantísima, gloriosa, parte del plan de Dios, nos testifica de Él, nos señala a Jesús, como un maestro nos lleva a Él. Pero ya vivimos bajo un Nuevo Testamento, no la letra, sino el Espíritu. Romanos 8. Versículos 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tu propia protección, no le permitas a ningún líder religioso, nosotros también incluidos, que se aproveche de ti por medio de intentar colocarte bajo la ley. Por favor, ¿acaso la gracia significa que podemos hacer lo que nos venga en gana porque sabemos que Dios perdona? ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. No es eso. La gracia significa la libertad de obedecer a Dios, de vivir como Él quiere que vivamos. Los judíos tenían la ley. ¿La guardaban? Nunca. Nunca. Siglos de testimonio. Es imposible guardar la ley. Ese es el punto. Es imposible. Mi trabajo no es controlar sus vidas. Mi trabajo no es tomar decisiones importantes por ustedes, ni decirles cosas que pueden y cosas que no pueden hacer. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es señalar lo que dice la Biblia. Y confiar en el mismo Espíritu Santo que vive en mí, que también vive en ti, para guiarte, para explicarte el contexto y todo esto. Y por tu crecimiento, esto de aprender a distinguir entre la letra de la ley y el espíritu de la ley es tan importante. He usado este ejemplo antes. ¿Hay algún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos reunamos por adorar los domingos? No. Fue una tradición apostólica, pero no es un mandato. Si vivimos en un país islámico, nos vamos a reunir el día viernes.
como lo hacen millones de creyentes en este mundo. Abra los ojos. Millones de creyentes en este mundo el día de hoy, bajo persecución, y los creyentes más espirituales en el planeta, que su día para reunirse es el día viernes. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el corazón del Señor? Reunirnos, congregarnos. Por eso Hebreos 10:25 dice que hemos de recordar siempre lo importante que es congregarnos. Pero no dice domingo, ni en la mañana, ni en la tarde, ni miércoles, ni viernes. Simplemente es importante reunirnos. La historia de la Biblia nos dice que en los días apostólicos lo normal fue guardar el día domingo, recordando la resurrección del Señor. Pero mandato, no está. No está. Por eso tenemos que conocer a Dios aparte de la religión. Y como líderes espirituales, Marco, yo y otros, no podemos hacer la conexión entre ustedes y Dios. Somos guías, nada más. Compañeros de milicia, compañeros de peregrinaje. Solo eso. Y si en algún momento no tomas tú la responsabilidad propia de aprender la Biblia y aprender a discernir estas diferencias, vas a crecer hasta aquí y no más. Pero el reto, la meta en la Biblia es seguir creciendo, 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 creciendo. Todos los días que estamos aquí en esta tierra. Y esta es la oportunidad que tenemos, gracias a Dios, que no hay un tope, no hay un límite, que, ya entiendo la Biblia. No, este día no vendrá. Sino que Dios nos ha dado una vida dinámica, flexible, creciente, y cada vez más y más nos profundizamos. Así que este es el reto que les dejo, discernir lo que es la letra y lo que es el Espíritu. Padre Santo, gracias por la claridad de este relato que tenemos de la vida de Cristo Jesús aquí en Lucas capítulo 20. Señor, qué lindo ver a Jesús en estos momentos cuando sus enemigos pretenden atraparlo. Y ver cómo es que Él rehúsa meterse en estos detalles, sino señala siempre lo que es lo principal. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el espíritu de la ley? Señor, que podamos hacer lo mismo y profundizarnos más y más cada día en tu palabra. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.